¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 4 de mayo, es que se dio a conocer el último ranking de Reporteros Sin Fronteras. Esta organización no gubernamental publica de manera anual una clasificación mundial de la libertad de prensa y el resultado para América Latina es francamente deplorable. Este índice solo comprende 180 de los 193 países que están dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Los casos restantes son casos en los cuales no hay información suficiente para clasificar el país. Entre los últimos puestos están los sospechosos habituales: Corea del Norte, Afganistán, China, Siria, Irán, Rusia y Arabia Saudita. Pero entre países que se precian de ser democráticos, probablemente el resultado más notorio sea que Israel ha descendido al puesto 101, es decir, bastante rezagado, junto con algunos países autoritarios, y Reporteros Sin Fronteras da cuenta de que esto es producto de que Israel ha dado muerte a más de 100 periodistas en Gaza, cuando menos 22 de ellos mientras ejercían su labor. Además de que hay intentos de censura, por ejemplo, al impedir las transmisiones en el país y las operaciones en el mismo de, por ejemplo, la agencia qatarí Al Jazeera. En América Latina, los tres últimos lugares no, digamos, despiertan mayor sorpresa. Venezuela está los tres últimos, dije, ¿no? Venezuela está en el puesto 156 de 180, Nicaragua en el 163 y Cuba en el 168, el puesto más bajo en toda América. Pero lo que sí llama la atención es la identidad de los países donde ha habido un retroceso significativo. Ecuador está en el puesto 110, Argentina en el 66 y Perú en el 125, pero con tendencia declinante, en el caso de Ecuador por la crisis política y la violencia del crimen organizado, también contra la prensa. Recordemos la toma por asalto de un canal de televisión mientras transmitía en vivo. En Argentina, aunque Argentina está mejor ubicada que Ecuador y Perú por un amplio margen, sin embargo la tendencia es declinante por la postura agresiva, según Reporteros Sin Frontera, del nuevo gobierno de Javier Milei respecto a la prensa. El caso peruano es el más grave y vamos a hablar de otros rankings u otros informes que no nos ubican en una posición expectante, por decirlo menos, en derechos humanos, en perspectivas económicas, etcétera. Porque Perú en 2 años ha descendido 48 lugares. Eh, y según Reporteros Sin Frontera, las condiciones para el ejercicio del periodismo se han deteriorado constantemente por el acoso a los medios, pero también por un sistema político que es cada vez más opaco, según el reporte. En el caso de El Salvador, la actitud hostil del presidente Bukele hacia el periodismo de investigación, por ejemplo, el medio de investigación El Faro tiene que operar desde fuera del país, es responsable de que El Salvador, bajo Bukele, en el 2019 haya caído del puesto 115 al 133. En México también hay presiones políticas debido a la hostilidad del presidente López Obrador hacia sectores críticos de la prensa. En cuanto a la segunda noticia, el gobierno colombiano oficializó la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, notificando de manera oficial a ese país. La Cancillería colombiana se comunicó con el embajador israelí y le hizo saber que la dirección de protocolo de esa misma Cancillería será la encargada de coordinar el procedimiento y tiempos para la salida del personal diplomático israelí de Colombia. Pero se decidió mantener las secciones consulares de Colombia en Tel Aviv y de Israel en Bogotá. El miércoles, durante una manifestación por el Día del Trabajador, el 1 de mayo, Petro dijo que se tomaba esta decisión, cito, por tener un gobierno, por tener un presidente genocida, en el caso de Israel. Y el jueves un comunicado del propio gobierno aclaraba que esta no era una decisión, cito,
contra el pueblo israelí ni contra las comunidades judías, ya que nos unen lazos históricos y de amistad que persistirán. La oposición de derecha criticó la medida porque dijo que, por un lado, no va a hacer ninguna diferencia en torno a lo que ocurre en Gaza, pero por otro perjudica sobre todo vínculos militares, pero en general económicos entre ambos países. Durante el periodo de Uribe, Israel fue un abastecedor privilegiado de armas, equipos militares, pero también aparatos de medicina y maquinaria y sistemas de seguridad privado a Colombia, país que a su vez exporta carbón, café, flores y confites a Israel. Finalmente, la tercera noticia es que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, está haciendo campaña activa en favor del candidato que la sustituyó como candidato de unidad de la oposición, o cuando menos de la gran mayoría de la oposición, el ex diplomático Edmundo González Urrutia. Esto cuando faltan menos de 3 meses para las elecciones que deben realizarse en julio próximo. Machado encabezó una manifestación en la ciudad de Maracaibo para impulsar la candidatura de unidad de la mayor parte de la oposición. Edmundo González Urrutia, además de un ex diplomático, es escritor y profesor universitario. Eh, es candidato, como ya indiqué, de la principal coalición opositora tras la inhabilitación de María Corina Machado, que había ganado las primarias en octubre pasado de la Plataforma Unitaria Democrática. La inhabilitación por la Contraloría General fue para ejercer cualquier cargo público un periodo de 15 años, tan solo un tiempo después de que anunciara que iba a ser candidata en las primarias. Y ha sido inhabilitada pese a que no hay ninguna condena judicial en su contra. Aquí es donde uno tiene que notar las diferencias entre la posición personal y lo que el derecho y la democracia requieren. Yo personalmente, lo digo con absoluta claridad, si fuera venezolano votaría sin duda alguna por un candidato de oposición, pero con la misma claridad digo que no hubiera sido María Corina Machado esa candidata. Sin embargo, María Corina Machado tenía derecho a ser candidata en las elecciones de julio próximo. El que a mí no me simpatice como político no tiene nada que ver con eso. Tenía derecho a ser candidata, su inhabilitación no es justificada bajo ningún punto de vista, en mi opinión, pero claro, estamos ante un régimen dictatorial y ni siquiera hay garantías de que las elecciones de julio vayan a ser libres y justas. Probablemente no lo sean. Eh, en todo caso, eso es algo que sabremos relativamente pronto. En cuanto al tema de análisis, había dicho que iba a hablar de otras clasificaciones, por así decirlo, en las que lamentablemente el Perú no ocupa un lugar prominente. Les hago una pregunta. Se han dado a conocer la semana pasada dos informes sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, dentro de los cuales hay un capítulo sobre Perú. El informe de Amnistía Internacional titulado La situación de los derechos humanos en el mundo y el reporte sobre prácticas y derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Pregunto lo siguiente, este es el párrafo más severo que van a encontrar y la pregunta sería a cuál de los dos reportes creen que pertenece, el de Amnistía Internacional o el del gobierno estadounidense. Este es el primer párrafo de uno de estos dos reportes. Dice la letra lo siguiente. Los temas de derechos humanos incluyen reportes creíbles respecto al Perú de asesinatos ilegales o arbitrarios de la fuerza de seguridad, tortura o trato o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la fuerza de seguridad, restricciones serias a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluyendo violencia o amenaza de violencia contra periodistas, seria corrupción gubernamental y extendida violencia de género, incluyendo violencia doméstica, violencia sexual y feminicidio. Reitero, la pregunta es retórica porque, claro, es contraintuitiva la respuesta.
Esto es del reporte de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en el Perú o el reporte del Departamento de Estado sobre el mismo tema. Bueno, es un párrafo, el párrafo con el que inicia el capítulo sobre Perú del reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. O sea, es más duro que cualquier cosa que vayan a encontrar en el reporte de Amnistía, porque claro, muchos dirán Amnistía Internacional es una ONG de derechos humanos, en jerga política peruana eso es poco menos que decir caviar, los caviares tendrían un sesgo en contra del gobierno de Dina Boluarte y del actual Congreso, pero bueno, esto está en el reporte del gobierno de los Estados Unidos. Eh, por eso es importante que, por ejemplo, antes de la aparición de este reporte, 15 congresistas demócratas enviaron una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, mostrando su preocupación por, cito, la falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad peruanas responsables del uso desproporcionado y letal de la fuerza contra manifestantes, y quien encabezaba la lista de congresistas demócratas era Joaquín Castro, que por si acaso es de Texas y no pertenece al Progressive Caucus, ¿no? O sea, no pertenece a la izquierda del Partido Demócrata. Brian Nichols, que fue en su momento embajador de Estados Unidos en Perú y que ahora es subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, cuando se aprueba el ingreso de soldados estadounidenses para, entre otras cosas, realizar maniobras conjuntas con fuerzas del orden del Perú en nuestro territorio, tiene que asegurar al Congreso que militares y policías que participen en esas maniobras o entrenamientos no habrán sido señalados por violar los derechos humanos. Caso contrario, no se les permitiría participar. Voy a seguir con este tema en el siguiente podcast, pero un poco quería dejar claro que, aunque el gobierno norteamericano, por razones que yo creo son más bien políticas, asunto al que me referiré en el próximo podcast, no ha presionado al gobierno peruano en estos temas recientemente, no es el caso que, digamos, los reportes oficiales del gobierno de los Estados Unidos ignoren lo que pasa en el Perú. Y esto tarde o temprano puede terminar siendo un tema de controversia en la relación bilateral, sobre todo por acciones del Congreso que voy a mencionar en el siguiente podcast. Además del tema de derechos humanos, el reporte de Reporteros Sin Fronteras, han aparecido también en la última quincena, digamos, las revisiones a la baja de dos de las tres principales agencias calificadoras de riesgo, Standard Poor's y Fitch, ¿no? Standard Poor's Global Ratings degradó la calificación de la deuda pública peruana de triple B al triple B menos. Bajó un punto, digamos, o un peldaño, y esa es la calificación mínima para tener lo que las agencias calificadoras de riesgo denominan grado de inversión. Es decir, por debajo de esa calificación, invertir en la deuda pública de países como los así evaluados se considera una inversión especulativa, ¿no? Aquí la idea es que estás hablando de una inversión en deuda pública que hay en la cual, o respecto a la cual, hay una expectativa razonable de que va a ser pagada en los términos en que se contrajo la deuda. Pero estamos en el umbral mínimo, ¿no? Para mantener el grado de inversión. En el caso de Moody's, perdón, en el caso de Fitch, la calificación sigue siendo triple B, pero ahora la perspectiva es negativa, es decir, cabe la posibilidad de que la calificación se reduzca la próxima vez que se presente un informe sobre la credibilidad como acreedor, perdón, como deudor del Estado peruano. Y como sabrán, aquí lo que podría implicar una rebaja
es que en lo sucesivo la deuda pública del Estado peruano, para ser adquirida por inversionistas, tenga que pagar intereses más altos, lo cual podría convertirse en una referencia para el endeudamiento también de actores privados, ¿no? Entonces, esto tendría un costo económico. Este, falta ver digamos, decisión de Moody's, la tercera de las grandes agencias calificadoras de riesgo, que nos tiene mejor ubicados, triple B más, pero con perspectiva negativa, ¿no? Aquí también hay la posibilidad de una reducción de la calificación la próxima vez que se publique un informe. Y claro, las razones son las que expresó, aunque luego tuvo que desdecirse, el ministro de Economía, José Arista, cuando en una entrevista en Radio Programas del Perú dijo que el gobierno de Dina Boluarte era un gobierno débil, en tanto no solo no tenía bancada propia en el Congreso, sino que no tenía un congresista que le fuera leal en sentido estricto. Eh, claro que el ministro José Arista no habló de, por ejemplo, el hecho de que tanto el Congreso como el gobierno, el Ejecutivo, tienen una aprobación de un dígito en las encuestas de opinión pública, los temas de derechos humanos que acabamos de mencionar, eh, para no hablar de las declaraciones recientes del canciller Javier González Olechea al diario El Comercio, donde se le pregunta lo siguiente sobre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta es, ¿Salas Arenas debe permanecer en el Jurado Nacional de Elecciones? Y el canciller dice, yo creo que debe dar explicaciones sobre la última elección. No sé si el canciller es consciente que la última elección es la elección en la que fue elegida Dina Boluarte. Si se cuestiona esa elección, habría que cuestionar, por ende, la legitimidad del ejercicio de gobierno por parte de Boluarte, cosa que en su momento, cuando no era canciller, hizo González Olechea. Habló de evidencia de fraude y dijo además que Boluarte debía ser destituida o cuando menos inhabilitada eh, por su participación en los problemas del denominado Club Apurímac, ¿no? Obviamente se desdijo de todo eso una vez que aceptó ser canciller de la presidenta Boluarte, pero es curioso que siga sacando a colación el tema de las elecciones de 2021, que ninguna misión de observación electoral cuestionó, ningún gobierno extranjero cuestionó, y que uno pensaba había dejado de cuestionar el propio canciller una vez que aceptó el cargo, ¿no? Porque repito, si esas elecciones no fueron legítimas, el ejercicio por parte del gobierno de Boluarte tampoco lo es. Eh, pero bueno, mencionaba al ministro Arista porque lo de la debilidad del gobierno es algo que mencionan las agencias calificadoras de riesgo, Standard Poor's y Fitch. Es un gobierno débil, tiene un mandato débil, es la expresión que usa Fitch, si mal no recuerdo, eh, y es un gobierno que con un mandato débil se mantiene por, cito, el apoyo de los partidos de derecha, pero que a cambio de mantener ese apoyo, cito nuevamente, el gobierno no objeta aquí es la cita, medidas populistas que aprueba el Congreso u otros organismos del Estado, dicho sea de paso, ¿no? Y eso es lo que pone en riesgo la estabilidad fiscal, ¿no? Por ejemplo, piensen en el Ministerio de Economía y Finanzas, que después de aprobar un decreto de urgencia para impedir el endeudamiento excesivo y a tasas muy altas de interés de el municipio de Lima, tras, digamos, amenazas estentorias del alcalde, retrocedió y permitió que el municipio de Lima se endeude de manera excesiva. Y aquí el riesgo obvio es que, como ocurrió en su momento en la Argentina, cuando el municipio de Lima, bajo una nueva gestión, no pueda pagar la deuda, se la va a transferir al gobierno central, ¿no? En el marco económico multianual, el MEF indica que las exoneraciones tributarias no son una buena idea, pero no observó la ley de reducción del IGB a restaurantes y hoteles, aprobada por el Congreso, no observó el séptimo retiro de fondos de las AFPs,
no observó el aumento de presupuesto del Congreso, 15 millones de soles de los cuales o del cual se van a destinar a reparación de baños. No objetó las transferencias extraordinarias de recursos al gobierno regional de Ayacucho, cuyo gobernador es el que le presta aparentemente joyas de alto valor a la presidenta. Y para tener que lidiar con el déficit fiscal, que además tiene que ver con el hecho de que el Tribunal Constitucional parece haber dado la razón a deudores fiscales por hasta 12.000 millones de soles, tuvo que hacer trucos contables para no reconocer el verdadero nivel del déficit fiscal de 2023, y cuando, entre otras cosas, esto fue objetado por el Consejo Fiscal, eh, se retiró a Carlos Oliva de la presidencia de ese organismo. Este no solo es un gobierno que no acepta poderes u organismos constitucionales autónomos que le enmienden la plana, sino que ni siquiera acepta el consejo de una entidad como el Consejo Fiscal, que ni siquiera toma decisiones propiamente ejecutivas, sino que solo tiene una función consultiva. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.